Aquí en las montañas de San Francisco nos encontramos de nuevo para aprender aquí y allá. Hoy tenemos a una invitada muy especial, se llama Lua. La conocí en una clase de yoga y resultó que coincidimos en este gran interés por el territorio y el aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre una experiencia muy bonita que se está llevando a cabo, o incluso fui invitada a los talleres que están realizando en este pueblo, que ya nos contarás ahorita dónde estamos, cómo fue ese proyecto. Cuéntanos primero, ¿quién eres tú? Hola, bueno, gracias Pau por el espacio. Yo soy Lua, mi nombre original es Laura Reyes, pero ya hace como 10 años me autobauticé como Lua, me siento identificada con este nombre. Pues yo me considero una mujer caminante. He estado en diversos territorios, amo mucho como vivir en el Abya Yala o Suramérica. Me encanta caminar, conocer, aprender de diferentes territorios, culturas. Coincidimos en ese amor por caminar el territorio y por eso mismo estamos aquí buscando estos paisajes y disfrutando también de un clima delicioso. Cuéntanos dónde estamos y qué sientes, cuál es tu relación con este lugar. Bueno, ahorita estamos en el territorio de San Francisco, Cundinamarca. El nombre antiguo de San Francisco es Atinanzuca, que significa tierra de trueno, y es un territorio, pues la verdad, hace 2 años lo habito. Yo soy de Bogotá o Acatá, eh, y pues digamos que por la cercanía a Bogotá es un territorio que me brinda la posibilidad de seguir mis procesos en Bacatá, y también estar tejiendo ahora como algo nuevo, una nueva vida también. Para mí hace 2 años pues creo que la vida me ha cambiado mucho porque falleció mi madre y ella fue la que tenía el sueño de habitar la ruralidad, volver al campo con mi padre. Entonces digamos que entre ellos dos eligieron este territorio, casi por casualidad, sincronicidad, nos dejó como este regalo y pues el proyecto de poder vivir en el campo. Entonces con mi padre y mi hermana decidimos retomar ese sueño, habitarlo, construir esa casa que querían ellos y acompañarnos pues ya sin ella, pero como muy presente igual su energía. Entonces este territorio a mí me evoca como ese abrazo de mi madre, que es la madre tierra, pero también mi madre biológica, y la madre como de la montaña, ¿no? Entonces también me he sentido como muy acompañada desde ese espiritual, desde lo que representa mi madre en mi vida. Maravilloso y muy significativo, muy profundo. Esa relación del territorio es tan única, ¿no? Para cada quien tiene un significado completamente único. Y es la belleza que encontramos allí. Como este es un podcast que refiere mucho a la infancia, a la pedagogía, devolvámonos un poquito así en el tiempo. Te invito a que pienses en tu infancia. ¿Cómo era esa relación tuya con el territorio? ¿Tienes alguna experiencia que nos quieras compartir? ¿No? Yo nací en Bogotá, en esta gran ciudad, en la capital de Colombia, y nosotros crecimos en el sur de Bogotá. Mis padres igual no son de Bogotá, ellos son de Ocaña, norte de Santander. Y ellos, digamos que después de que estudiaron su bachillerato, decidieron ir a Bogotá, construir como su familia, hacer como esa transición. Trabajaron mucho y cuando tuvieron una estabilidad de pronto de poder tener una familia, pues nacimos yo y mi hermana mayor, que nos llevamos un poquito, 1 año y medio, y crecimos en este entorno como bien familiar. También bastantes tías también del territorio habitaron cerca a nosotras, entonces también vivimos como en un barrio que se llama Bochica Sur, en el sur de Bogotá, y pues es ese entorno de barrio del sur, pero también muy familiar, también muy cuidadas desde la familia, mi padre y mi madre siempre acompañándonos. Tengo unos recuerdos del territorio, pues desde la urbe, ¿no? Uno de niño también como un poco el miedo, la inseguridad, pero tengo recuerdos muy lindos porque estaba acompañada de mis primos, sí, todo muy cerca, ¿no? La escuela estaba cerca de la casa,
También lugares así en el sur de Bogotá que son muy áridos, montañas así como muy áridas, ir a caminar, ir al parque, siempre como esa alegría de poder salir y de disfrutar esa niñez afuera también que ahora de pronto no se ve tanto. Entonces digamos que yo tuve la posibilidad de habitar el barrio, desde jugar en la cuadra, tener amigos. No, viajábamos mucho a Ocaña también en vacaciones. Qué rico. Entonces era chévere como ir a donde la abuela, los bisabuelos, la familia ya extendida porque pues los dos son del territorio, entonces era la familia de mi papi, la familia de mi mami, entonces esos viajes siempre me encantaban, que eran largos, son unos viajes de toda la noche viajando. Y bueno, me recuerdo como así, igual como una infancia muy bonita, muy tranquila en medio de la ciudad y conociendo, sí, apreciando mucho siempre como estar afuera, ¿no? Como siempre desear salir, conocer, más que todo como eso se me viene ahorita. Gracias por compartir tu experiencia con el territorio desde esa infancia, como tan diversa también en diferentes territorios, uno en Ocaña y otro como en la urbe tan gris, de pronto, ¿no? Como dices, de las montañas áridas, en el sur, pero tan feliz. Es lo bello del territorio, que sea donde sea, es algo con lo que te conectas profundamente. Y tiene un significado no solamente físico, no solamente como que lo puedas verbalizar, sino que es una relación emocional también, como una conexión, un amor, una apropiación de ese territorio que incluso tú lo formas y él te forma. ¿Cómo se ha transformado esa relación tuya con el territorio desde esa infancia hasta ahorita? ¿Ha habido algún cambio? Sí, yo creo que bastante como, pues como darme la posibilidad de poder caminar el territorio, como salir del miedo de los padres, de como que los viajes. Y digamos que siempre fui muy curiosa. Cuando fui creciendo empecé como a sentir que realmente había un malestar ya físico. De pequeña pues uno está como viviendo más el presente, pero ya cuando fui creciendo siento que mi cuerpo ya no quería estar encerrado en las aulas, entonces siempre fui como desde ya cuando empecé a crecer como muy rebelde, digámoslo así, como eso de pensarme más como el tema incluso de la educación, ¿no? Como preguntarme por qué estamos acá encerrados tanto tiempo, tantas horas. Ya mi cuerpo estaba cansado, muchas veces no quería ir al colegio, entonces digamos que sí, ya empecé como que al principio muy juiciosa, muy como alineadita de niña, muy feliz, muy extrovertida, y ya la adolescencia fue dura. Entonces ahí ya me empecé a cuestionar más las cosas, también llegó el internet que se te abre el mundo. Entonces yo explorando, como ya abriendo ese mundo de wow, existen otras cosas. También yo creo que incluso la influencia de la televisión, de las películas, te abre como existen otros mundos y te da como esa curiosidad de aventurar y de salir de hay más cosas aparte de esto, ¿no? Entonces ya empecé a cuestionarme. Creo que ese deseo de explorar, de caminar, empezó muy joven y se ha transformado un montón. O sea, en el día de hoy también agradezco como tener la posibilidad cuando entré a la universidad. En ese momento estuvo mucho el auge de la bici, empezó, ¿no? Y entonces yo ya empezaba a ver que los compañeros se iban en bicicleta y yo, ay, pues a mí siempre me gustó montar bici, yo me arriesgué y esa fue la mejor decisión. Y también la universidad te abre más mundos, entonces claro, era como entre te abrías otros mundos y te cuestionabas y tenías que habitar una ciudad bastante caótica. Y darme la posibilidad de montar en bici creo que también transformó mucho mi percepción con la ciudad. Entonces, yo claro, ya... como transitas el territorio, cambia la relación que tienes con este. Claro, entonces yo Claro. ya decía, wow, me siento libre, tengo la autonomía, yo de ir a mi ritmo, de moverme, de hacer paradas. Entonces yo con la bici, monté bici en Bogotá 8 años y ese ya era mi transporte. Entonces desde ahí siento que ya se empezó a transformar como todo. Y luego, ya terminando la U, tuve la oportunidad de hacer un viaje de mochilera. Entonces también como que conocí a un novio, a un personaje, y él pues era viajero y yo ya como 20 años. Y aplacé un semestre y me fui a viajar con él. Y eso fue para mi familia como
muy fuerte. Porque sí, como te digo, muy rebelde, muy ganas de explorar, y ese viaje a mí me cambió la vida. Entonces ahí yo me bajé mochileando por el río Amazonas, entramos a Perú, entonces conocí ya como realmente lo que es la magnitud de habitar el Abya Yala, Latinoamérica, los paisajes, y ahí yo dije, a mí me encanta viajar, me encanta esto, pero también pues lo hice muy joven, también como en esa transición desde el enamoramiento, pero lo disfruté mucho. Entonces conocí Brasil, Perú, el Ecuador. Fue un semestre de la universidad que me di la posibilidad de explorar, aprendí un montón y dije, es que ya la universidad ya me sentía atrapada. Y volví como aireadita y ya terminé, bueno, pude terminar mi carrera, pero después de ahí ya me fui para la costa. Entonces ya quería como conocer más territorios, más culturas, como que quedé así con esa sensación de, si esto fue como un viaje de 6 meses, yo no me imagino viendo como estos lugares más desde Colombia, porque empecé fue por el sur, entonces algo había un llamado ahí como en la sierra, y unas amigas también de la U tenían unos proyectos, entonces todo se dio, y ahí entró pandemia, entonces me quedé 2 años viviendo en la sierra, y también eso cambió mucho mi percepción con el territorio, empecé a sentir que ya no era el territorio, sino era mi cuerpo territorio. Entonces ahí como que empecé a entender que eso, ya esa dimensión más cercana desde mi sentir, ya me conecté mucho más como en donde me sentía bien, qué significaba también Bogotá para mí, ¿no? Como ese páramo, esa laguna, ese vientre, y como estar en la sierra, como el corazón del mundo. Entonces empecé a sentir como esas similitudes desde mi cuerpo. Entonces yo dije, claro, ahí nací, ahí está mi ombligo en el páramo, pero el corazón está ese llamado desde la sierra. Entonces ahí siento que sí se ha transformado un montón hasta el día de hoy. Y esos han sido como estos viajes que me cambiaron harto el deseo también de abrir del mundo y de salir de esas burbujas urbanas y de conocer otras realidades. Y no solamente leyendo, viendo películas, investigando, sino yendo a las comunidades, caminando los territorios, el derecho al caminar, ¿no? También como a explorar, como de uno de mujer también es algo muy distinto, ¿no? Eran viajes como más de caminos, ¿no? De vida, como llamados. Yo después empecé a entender esa mística desde la sierra. Realmente, si no estamos en el territorio, es muy difícil llegar a ese despertar. Como que la forma de conocer, de aprender, de apreciar, de lo que decías en el momento de ver la magnitud de algo, es estando allí. Es como esa invitación a que como profes, como talleristas, pues que llevemos a los niños a estar en el territorio, a caminar, porque así es como vamos a aprender. Entonces, bueno, hablando de eso, ya pasemos un poco a este proyecto que estás haciendo. Cuéntanos cómo se llama, cuéntanos cómo surgió y cuéntanos un poquito como lo que pasó hoy, la belleza del taller que pasó hoy. Bueno, entonces así como siguiendo el hilo un poco, porque pues eso nació, digamos que es un proyecto que se gestó este año, pero viene con como con una historia de arriesgarnos a hacerlo. Obviamente pues ya una experiencia de escribir un proyecto con becas con el ministerio, son proyectos también que tienen un sentido pues bien comunitario, interdisciplinar, ¿no? Como que bueno, yo soy arquitecta de profesión, yo digo que soy agritecta porque me encanta el tema de la agricultura urbana, digamos que toda mi tesis y mi trabajo fue desde ahí, no tanto desde la construcción, que es lo que uno piensa. Entonces como que me conecté mucho con la naturaleza, con los ríos de las ciudades, incluso con estos corredores verdes. Entonces ahí nace un tema que había antes en el territorio, de buscar las raíces. Entonces no, que antes estaban los muiscas que sembraban con los zunas, los camellones, y nuestra tesis con mi amiga Paula fue en Suba. Entonces Suba, allá hay vestigios de Sunas y desde ahí empezó como un proyecto desde la universidad de hacer un camino de qué alimentos ancestrales habían antes, la quinoa, el amaranto y como la historia detrás de esos alimentos. ¿Nos puedes, perdóname, te interrumpo, nos puedes decir qué es una zuna para como... Bueno, la zuna o camellones son unos sistemas de cultivos elevados, es una tecnología ancestral
que digamos usaban los muiscas y en otros territorios también, pero digamos que en nuestro caso los muiscas hacían como unas terrazas elevadas de cultivo y ellos tenían control de las épocas de lluvia y las épocas de sequía. Entonces todo el año tenían alimentos y eso ya lo habían desarrollado y hay unos vestigios que todavía existen, que son fotografías aéreas donde tú encuentras unas líneas que tienen unas geometrías específicas y ellos ya direccionaban mucho el agua, tenían como una tecnología hidráulica. Un sistema completo de subsistencia. Total. Y descubrir eso, descubrir que éramos una cultura anfibia, que hubo un cambio drástico, que cuando pues hubo todo el tema de la invasión y la colonización, como que se le dio la espalda al río, se borraron los alimentos como la quinoa, hasta hace poco fue como, ay, la quinoa es un superalimento, pero la quinoa es una semilla ancestral. Y ahora, entonces como que no sé, eso a mí me despertó como, wow, quiero entrar en el tema del alimento y desde ahí me parecía como algo muy lindo porque abarcaba todo lo que me gustaba. Lo comunitario, es el centro como de la vida, el alimento. Entonces yo dije, bueno, aquí me gusta la agricultura, empecé a trabajar con huertas, con procesos ya desde mi profesión, entonces ya pues no quería estar en una oficina, no quería tener jefes, hicimos una colectiva que nace de la universidad y con otras amigas, la colectiva se llama La Colmena y es una colectiva de mujeres, entonces hay antropólogas, biólogas, arquitectas, diseñadoras, entonces ahí como que empezamos a crearnos proyectos de lo que nos gustaba hacer, entonces desde la gráfica, el arte como herramienta también, para poder transmitir estos conocimientos y estas historias que para mí eran como increíbles y que yo quería que otras personas y sobre todo los niños los conocieran. Entonces nos escribimos proyectos y empezamos a ganar convocatorias desde la ciudad, entonces digamos también el río Fucha era como lo que nos conectaba como con las amigas de Bogotá. Entonces una amiga vivía en Fontibón, que es donde desemboca el río Pucha, yo vivía en la cuenca media, que es más o menos por Ciudad Jardín, y otras amigas vivían arriba, en la parte alta donde nace el río, pues todo San Cristóbal. Entonces en ese río empezamos a hacer proyectos sobre el río primero, en Bogotá. Entonces como huertas, recuperación de la cuenca, o por lo menos hablar de qué es Fucha. Fucha significa mujer. Entonces yo dije, no, esto para mí era mágico todo lo que yo descubría. Muy sincronizado. Sí, yo decía, wow, acá la madre, el útero, el Fucha, la mujer, mis amigas, el proyecto. Y con esa información llegamos a la Sierra Nevada y me di cuenta que allá pues todas estas culturas ancestrales, de pronto en Bogotá no las vemos, pero allá están vivas. Entonces allá hay una memoria viva desde las comunidades. Entonces ahí logramos hacer como conexiones con escuelas rurales, interculturales, y empecé a conocer ya culturas como los Kogi, los Arahuacos, los Wiwa en la sierra. Entonces ahí como en pandemia justamente que se cerraron todas las escuelas, nos quedamos como en un lugar que se llama Mendihuaca y yo estaba con un amigo que es profe, licenciado en biología. Entonces con este compañero empezamos, nos dijeron ustedes como que les gusta todo este tema de los niños. Ahorita en pandemia, pues chévere que armemos unos talleres porque esto toca moverlo, los niños, los papás, todo. Entonces nos inventamos un programa que se llama Aulas Libres. Entonces, como, bueno, él ya tenía toda esa experiencia, yo no me había acercado tan profundo al tema de enseñar o de transmitir algo con los niños. Me dio herramientas, empezamos a crear como unas metodologías muy lindas de salir de las aulas, como estaban cerradas las escuelas rurales, pues hacíamos la clase en el bosque, en el río, y desde ahí pues ya era como nuestra aula, y desde ahí hacíamos clases de biología, de artes, de matemáticas, y nos inventábamos unas cosas muy chéveres. Entonces, luego sentí el llamado de volver acá al frío, al páramo. El llamado era que tenía que estar con mi mami en esta etapa como ya de su enfermedad, y justamente seguía escribiendo proyectos desde Bogotá, pero ya con esa información de la sierra, ¿no? Y ahí hicimos otro proyecto con la colectiva, mi mamita se nos fue, entonces fue como, bueno, igual ella me dio toda la fuerza para seguir, ella se empezó a dar cuenta pues como eso de que uno quiere que ellos se sientan orgullosos de uno, ¿no? Y cuando yo empecé como a avanzar, porque pues muchas veces era como, uy, pero ustedes qué van a vivir, esas convocatorias, porque no trabajan en algo serio, están viajando, se la pasan así, y pues ya empecé como a coger un poquito más de camino y ver que pues
estaba funcionando. Entonces ahí ya, como te digo, conectamos más proyectos por el Fucha, por Bogotá, y empezamos a trabajar con escuelas ya en Bogotá, como en colegios. Entonces hicimos un programa muy chévere que tiene que ver con este que estamos haciendo ahora en San Francisco, que se llamó también sobre cartografías. Entonces era como cómo soñamos nuestro río. Entonces fue como todo un programa de recrear la historia del Fucha, de los muiscas, de que, cómo vivían antes sobre el río los muiscas, qué hacían. Hicimos un mural desde el arte también, tintes naturales, reconocimiento de árboles, especies, como estas problemáticas ya urbanas, la contaminación, llevamos a los niños al río. Un ejercicio muy desde la ciudadanía, desde la participación ciudadana. Y desde el espacio público también, claro. Entonces y hacíamos intervenciones, entonces les enseñamos a los niños de las huertas urbanas, la paca digestora, las huertas, llevamos planticas, hicimos unos talleres muy hermosos. Y desde ahí yo dije, bueno, no, esto me encanta, esto es algo que yo puedo reproducir en muchos territorios, porque lo que te decía es un lenguaje que no tiene como una territorialidad, sino que tú lo puedes llevar a donde tú estés. Y pues como yo soy flexible, caminante, es como maleable, claro, sí, está en todas partes. Es un tejido, entonces son capitas, entonces está la capa de las casitas, los ríos, las personas, la comunidad. Entonces uno empieza a ver ya el territorio como un tejido vivo que se puede transformar y que lo podemos recrear, y lo podemos resignificar, reconstruir, y que el hecho de tú imaginar el río de mis sueños, entonces era como volver al pasado. Usamos una metodología que es la doble espiral. Entonces la doble espiral es un poco como contaban antes el tiempo. La doble espiral es un símbolo universal de las comunidades antiguas, ancestrales, y ya digamos que el tiempo lineal es presente, pasado y futuro, y tú sigues. Sí. Pero el tiempo en espiral es que siempre tú estás avanzando, pero estás devolviendo. Como algo muy cíclico también. Claro, y te estás devolviendo en ese doble espiral. Y estás, ahí lo tengo, porque es como ya un camino, y como que tú te devuelves para poder seguir evolucionando. Tú tienes siempre que reflexionar. Cuando estamos soñando el futuro, estamos volviendo al pasado, porque ya ese río era hermoso, estaba vivo, había muchos animales. Los ríos de Bogotá pues ya sabemos que están un poco degradados, que el río de los sueños es bueno, volvamos a ese pasado donde se podía pescar, donde se podía sembrar, donde se podía nadar, habitar el río, y los niños, claro. Y en la sierra pues todavía existe más, en las ruralidades, esos ríos más vivos, pero entonces es también esa apropiación desde las ruralidades de ustedes viven en un lugar hermoso, o sea, como aprecien la apropiación del territorio, el conocimiento. Cómo se protege, cómo se invita a la gente a que admire también y comparte este amor por este lugar. Claro, que se den cuenta de los paraísos en donde están. Entonces cuando yo iba, era un contraste igual, trabajar con los niños desde la urbe, mostrar esta realidad desde esta sociedad urbanizada y antinatural, pero luego estar en el campo, en la ruralidad, y decirle a los niños, ustedes están en un paraíso, no lo convirtamos en lo que de pronto en las ciudades ya vemos. Entonces, bueno, creo que de ahí empieza como a surgir muchas ideas, metodologías, que los elementos, entonces ahí ya compartimos como estas metodologías del agua, la tierra, el fuego, y cómo los elementos los podemos usar, que los niños también los vean en todo, en la naturaleza, en su cuerpo, con territorio. Entonces como que es muy bonito luego encontrarme en ese camino con más personas que estaban en lo mismo. Después de hacer ese proyecto que te digo en Bogotá, ya después de que mami se fuera, surgió ya esa necesidad de salir de la ciudad, de habitar un espacio donde ya ellos habían pues puesto todo su fruto de sus trabajos y esfuerzos de toda la vida, y tener esa fuerza para construir un nuevo hogar en un nuevo territorio, ese llamado ya que digamos que no era en la sierra, no era en el Amazonas, no era en Bogotá, pero era muy cerca, y un lugar que era para mí desconocido. Yo antes de que compráramos acá, digamos, una tierra, yo no conocía San Francisco. Y cuando yo decía, bueno, pero esto acá qué, y empecé a conectarme, yo dije, bueno, primero hacer la casa. Empezamos a conocer vecinos muy chéveres, muy afines, que son con los que hoy trabajamos. Entonces ya me empecé a dar cuenta que caben unas dinámicas que se han construido hace más de 30 años, gente que no es del territorio, pero que se ha apropiado del territorio, que viene trabajando con el territorio, que tiene ganas de que haya una economía sólida local,
que hayan unas prácticas de permacultura, de agroecología, de bioconstrucción, entonces todos estos conocimientos como más armoniosos, digamos, más holísticos de la permacultura, como con el entorno, con la naturaleza. Y yo dije, no, pues acá también es tremenda escuela, yo ya con este conocimiento y con este parche y bueno, viendo con mi hermana, con mi padre, conociendo otros amigos que veníamos, la mayoría pues somos de otros territorios. Y ahí nos encontramos como a escribir un proyecto que llegó así como muy casual. Yo la verdad estaba como en esa doble espiral de reflexionar porque antes de este proyecto habíamos hecho unas rutas en el Caribe con el proyecto de memorias alimentarias, pero ya del Caribe. Entonces yo dije, wow, mucha información, voy a hacer esa reflexión de este viaje que hicimos el año pasado y voy a raizar un poco más acá, a no escribir tanto sobre el Caribe, a conectarme con este lugar. Y bueno, no, que llegó otra beca. Entonces, no, pues escribamos otro proyecto. Todo se dio para tener un grupo muy chévere, igual también muy nuevo, pero fue como, háganlo. Y lo hicimos, lo intentamos. Es un proyecto sobre turismo cultural, esa es la línea del ministerio. Y el proyecto era activación de turismo cultural y economías locales. Habían unas ideas ya de las personas del territorio que habitaban ya 15, 20 años, como de hacer un turismo chévere acá, porque este territorio como que confluye mucha diversidad en cuanto a posibilidades de tener varios climas, varias alturas. Entonces tú en este territorio tienes clima templado, clima caliente, clima frío. Entonces estamos desde los 1200 hasta los 3500. Entonces por eso mismo también acá hay como unas condiciones territoriales y climáticas y de ubicación como muy chéveres para ese turismo, incluso de avifauna. Entonces acá, no, que es que acá es el lugar más biodiverso en pájaros del mundo. No más, el tiempito que llevamos acá han pasado como 20 especies diferentes. Y yo dije, wow, estoy en un lugar increíble. Sí, total. Y tengo la oportunidad de escribir un proyecto y conocer el territorio. Entonces, ¿por qué no? Pues como siempre también el tema de cartografiar y de construir con la misma gente, que ellos mismos dibujen su territorio, de desdibujar esa mirada occidental del mapa como dominio, porque pues los mapas tienen una historia bien colonial. Entonces las cartografías vivas es como esa representación desde las personas del territorio, como que son nuevas visiones, pero que ayuden a la transformación del mismo. Entonces es una herramienta muy poderosa, porque es como un mapa por cuerpo territorio. Total. Entonces hace que tú también te sientas parte de ese mapa, de esa historia, de ese territorio. Entonces aquí fue como cartografías vivas, tecnología social para el turismo regenerativo en San Francisco. Y entre esas líneas del proyecto hay una rama que es la pedagógica, que es un programa educativo que lo llamamos Senderos del Agua, por lo mismo que te cuento, como que aquí nacen varios ríos, estamos en la región del Gualibá, que es una región del agua. Entonces aquí todos los ríos nacen en el escarpe occidental de la cordillera y van a desembocar al río Magdalena. Entonces aquí confluyen el resto de ríos, estamos en un lugar como muy central de esa región, luego baja ya la parte más caliente como La Vega. Entonces como que la región del Gualibá, el agua es como su fuerza y los llamamos así senderos del agua para darle esa fuerza a este gran territorio del agua. Y en este programa educativo, puntualmente, pues hemos querido hacer unos talleres de mapas sensibles y como de moldea tu territorio. Entonces usamos esta tecnología social de cartografías, ya la bajamos más al tema de mapa sensible, como que vamos con los niños a crear unos mapas, a moldear, porque este contacto con el moldeo, con la arcilla, plastilina, como que tiene un acto psicomágico de que tú puedes crear algo con tus manos y también hacerlo tuyo. Claro, y propio, que me gusta del territorio, con qué me identifico, con qué ave, con qué planta, con qué piedra. Entonces tú ya, ¿cómo lo puedo cuidar? Entonces este acto de moldear hace como que tú puedas apropiarte de una manera más directa del territorio. Y pues eso es como un poquito el tema del programa educativo, que también lo trabajamos con el tema de las estaciones, que te diste cuenta, como con los elementales. Entonces ahí también desde los elementos contamos la historia del territorio,
Nos enfocamos en la tierra con los árboles representativos, con el aire, con las aves, polinizadores, el fuego, la parte ancestral, la memoria del territorio, los alimentos ancestrales y el agua, pues obviamente todos los ríos, el ciclo del agua, en donde estamos, y pues son cosas que parecen muy obvias, pero no tanto. Y más para los chiquitos. Nosotros, este colectivo nació este año, llamamos Polinizadores de la Montaña, tiene que ver mucho con lo que yo hago desde la colmena, porque siempre es como esa inspiración desde la naturaleza, o sea, cómo se organizan los animales, es una inspiración para nosotros, entonces es como podemos aprender de ellos desde la colmena, como sabemos que es un sistema súper desarrollado. Entonces las abejas son súper inspiradoras para nosotras y nacen acá los polinizadores que ya no son solo la colmena, sino que son muchos más polinizadores. Claro, y eso creo que es lo que le da mayor fuerza al proyecto y es algo en lo que quiero hacer énfasis porque estoy yo compartiendo este proyecto en el podcast y es ese mensaje de que la educación no es solamente una rama única. No sucede solamente en la escuela, no solamente le corresponde al docente. Existe la fuerza de la comunidad y cuando un maestro se apoya de su comunidad, se apoya de diferentes agentes externos para aportar a la construcción del conocimiento de la escuela, la riqueza que se construye es completamente fuerte. Y es la vida en sí. Y eso es lo que tiene que ser la educación. Eso es lo que tiene que pasar en la escuela. Salir al mundo. Y en el mundo ¿qué hay? El territorio. Y el territorio no es solamente la planta, la calle, es la gente que lo habita. Ver cómo la escuela se enriquece de todo esto que nos rodea, del mundo real. Es el verdadero propósito de la escuela. Para darle un cierre, compártenos un detalle tuyo, algo que nos quieras dejar. Bueno, pues muchas cosas me inspiran. Soy una apasionada por esta vida, por este camino, por este tejido también, como lo mencionas, interdisciplinar, por estos conocimientos también antiguos que para mí son muy valiosos. También lo que decías de salir de estas cuatro paredes y ver que la escuela más grande es la naturaleza. Y yo me he inspirado mucho como en algunos autores y personas de comunidades, digamos, ahí está Silvia Cusicanqui, que ella me gusta mucho como sus mensajes, como la forma de abordar el territorio, como esa decolonialidad que empieza desde nuestro cuerpo, desde nuestro pensamiento. Entonces ahí me gusta una frase de ella que es: lo pequeño es hermoso. Entonces yo siempre he dicho, como en el lugar en donde estemos, desde nuestro hogar, desde nuestra huerta, desde la acción diaria, desde la palabra, como que ahí está la verdadera transformación. Entonces también está como eso de, siempre pienso en la pedagogía como, uy, que me hubiera gustado a mí escuchar cuando yo era niña. Y como que yo intento ser esa Lu ahora, grande ya, y quiero como que transmitir ese personaje a los niños de lo que a mí me hubiera gustado tener en ese momento, o escuchar como tú eres grandioso ya tal como eres, como que no hay nada malo en ti, vives en un lugar muy hermoso, como que también desde ahí ese mensaje como que yo me muevo.